ustedes, huéspedes, visitas que están con nosotros. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí en el santuario. Esta es mi iglesia, aquí yo crecí, nací, y bueno, yo la considero mi iglesia, y es una dicha volver a estar aquí, y más todavía predicando la palabra de Dios. Y antes de comenzar y de abrir nuestro manual de vida, sí me gustaría que hiciéramos una oración, así como están, para que la presencia de nuestro Cristo Jesús y que del Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, que mora en los cielos, le damos gracias, Padre, porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Vamos a estudiar su palabra, Señor, y en este momento yo le pido que usted perdone todas mis faltas, todas mis iniquidades, Señor, y que sea usted, Señor, el que les hable en esta tarde, Señor, a cada uno de los presentes, que pueda abrir su mente, que haya discernimiento, que abra su corazón, Señor, y que pueda tocarlo, y que pueda darse cuenta de lo grande y lo maravilloso que es usted. Le damos gracias, pues, Señor, porque nos ha permitido estar nuevamente aquí, Señor, donde yo crecí, Señor, donde nací nuevamente, y que hoy puedo predicar su palabra victorioso y agradecido con usted, Señor. Le pedimos, pues, que se quede en este momento con nosotros. Todo se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, el día de hoy, el tema que yo he preparado, que Dios me ha dado la luz para preparar, se llama Para Vivir. ¿Cómo podemos vivir? Y aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que es la vida y la muerte. En los caminos de Cristo Jesús sabemos que es la vida, y lo que nos ofrece el mundo sabemos que es lo que nos lleva a la muerte, a no llegar a la vida eterna que el Señor Jesucristo nos dio desde que Él vino a dar la vida por cada uno de los que estamos aquí presentes. Entonces el tema de hoy es para vivir. Y para poder tener lo que necesitamos, hermanos, ¿qué creen que es lo que, qué herramientas nosotros como cristianos necesitamos para poder vivir? ¿Qué es lo poderoso que tenemos? La palabra de Dios, el manual de vida y la oración, hermanos. No saben el poder que tiene cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno se postra ante el Señor y le pide a algún hermano por algún problema que uno tiene, no sabe el poder que tiene. Y lamentablemente en estos tiempos la juventud, o en el mundo en el que pues hemos vivido, no nos hablan de eso. Nos hablan de otros tipos de poderes, el poder del dinero, el poder de las drogas, el poder de lo que el mundo nos está ofreciendo, ¿no? Y para poder tener vida necesitamos la Biblia y la oración. Y en el mundo, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? ¿Qué necesitamos para vivir, hermanos, en el mundo, en lo mundano, en lo que nos ofrece el mundo? ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Agua, si no nos deshidratamos, el oxígeno, alimento. Pero aquí en la palabra, Mateo 4:4 dice, el hombre no solo come el pan mundano, para que más me entiendan, sino que tenemos que alimentarnos del pan espiritual. ¿Y cuál es el pan espiritual? La palabra de Dios, la oración. Eso es lo que realmente nos va a llenar. En mi vida personal, lo único que me ha podido llenar es la palabra de Dios y la oración. Mas sin embargo, sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Vuelvo a reiterar, la Biblia, el manual de vida y la oración. Quiero que esto se les quede bien grabado en sus mentes. Biblia y oración, hermanos. Biblia y oración.
¿Y por qué les digo de la oración, el poder de la oración en esta mañana? Porque a mí realmente me ha funcionado el poder de la oración, el levantarme y leer la palabra de Dios. ¿Saben? Hace unas semanas atrás yo me encontraba haciendo mi servicio en Guadalajara y se me hizo una invitación a ir a Puente Grande, es donde está la penal. Y ahí está un centro de rehabilitación en donde están combinados hombres y mujeres. Y ese día fue un día jueves y yo realmente, ese día casualmente yo no me puse en oración. No leí la palabra, ¿por qué? Porque otras cosas les tomé más en cuenta que la palabra de Dios y que la oración. ¿Y qué pasó? Que en ese día a mí me daba flojera, dije, no, hoy no voy a ir, no voy a predicar. Porque gloria a Dios, mi ministerio es ir a predicar a los centros de rehabilitación. Y fue una lucha muy grande y tuve que ponerme en oración para decirle, Señor, dame la fuerza para poder ir a ese lugar. A mí ese lugar no me tiene buenos recuerdos. Mas sin embargo el Señor me mandó, y aparte, pues yo tenía que hablar con uno de los jóvenes que ahorita está en la clínica con nosotros, para convencerlo que se viniera con nosotros, porque es un hermano de la iglesia que tiene problemas con las adicciones. Mas sin embargo yo no quería, pero me tuve que ir, postrar ante Dios y en oración, antes de yo poderme ir. Cuando llego a ese centro de rehabilitación, yo empiezo a sentir un miedo muy grande, como tenía mucho que no sentía, un temor. Y a lo lejos vi una mujer que estaba ahí en una de las internas, y cuando yo la vi, sentí mucho miedo y sentí vergüenza. Mas sin embargo, me puse en oración antes de empezar a predicar la palabra de Dios. Dije, Señor, yo sé que este día va a ser muy difícil para mí, pero te pongo mi vida, te pongo la predicación, que sean tus palabras las que puedan tocar los corazones. Y crean, hermanos, que en todas las veces que he ido a predicar a los centros de rehabilitación nunca me costó tanto como este. Porque yo hablaba de la palabra de Dios y los jóvenes se reían de mí, me decían groserías. Y sabemos que era el enemigo el que estaba molesto que yo estuviera en ese lugar. Y yo hablaba y yo otra vez decía, bueno, ¿por qué no puedo convencerlos de que Cristo Jesús es vida? ¿Por qué se están burlando de mí? Y llegó un momento que dije, ya no puedo más, voy a parar la predicación y mejor me voy. Pero recordé, hermanos, que el enemigo, Satanás, está vencido desde que Cristo Jesús dio la vida por nosotros. Y comencé a orar entre mí y yo empezaba a predicar. Y cuando volteé yo vi a esa joven que lloraba. Y dije, bueno, gloria a Dios, ya tocaste ese corazón, Señor. Y empecé a predicar y empecé a sentir una tranquilidad, una paz espiritual, porque yo estaba orando internamente. Y cuando hice el llamado, todos se pusieron de pie. Pero principalmente a mí me llamaba la atención esa joven que estaba ahí, porque no paraba de llorar. Desde que ella me vio empezó a llorar. Terminé mi predicación, me fui a despedir, dar las gracias y me acerqué a ella y le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Dices que yo allá afuera me prostituyo y aparte soy drogadicta. Y saben, hermanos, que le dije, sí, yo lo sé. Le dije, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Esa mujer, hermanos, en el mundo en el que yo vivía, que era un mundo muy bajo, muy oscuro, regenteábamos, se dice así, o tratábamos a ese tipo de mujeres. Y yo la conocía, mas ella no me conocía. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo, ustedes ya saben que yo era una persona un poquito con pancita. Y todo el tiempo yo tenía barba, entonces ella no me reconocía. Y le dije, yo sé, tú trabajabas en tal lado, yo soy fulanito de tal, y tenía mucho miedo en decirle. Y ella empezó a reprocharme, me abrazó, y la abracé y lloré con ella. Le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no sabía lo que hacía en esos momentos, porque Cristo en mi vida no vivía, pero me da gusto verte aquí, que tú me veas de este lado el día de hoy, y que Dios me trajo a este lugar por ti solamente. Comencé a hablar con ella, y yo le dije, bueno, y por cierto, ¿tú cómo te llamas? Porque yo ni siquiera sabía cómo se llama.
Yo con ella no tenía nada que ver, pero yo con ese tipo de personas me gustaba platicar mucho. ¿Por qué? Porque yo así me sentía menos miserable, porque su vida era más miserable a la mía. Y era como sentirme un poco mejor. Y así era mi mundo, yo platicaba con esas mujeres. Y cuando yo la veo a Sara, pues siento miedo, un temor y una vergüenza, porque yo sabía lo que había hecho con esa mujer. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo la tocó. Y yo cuando iba mi padre conmigo y salí, yo salí impactado y estaba llorando, y yo le decía, mi papá me decía, bueno, ¿qué está pasando? Y dije, es que sabes qué, yo conozco a esa mujer. Y le dije, y no siento tristeza, le digo, estoy contento, pero yo no entiendo por qué Dios me la está poniendo ahorita en el camino. De todos los lugares que he ido, me la tuve que encontrar en este lugar. Y en la noche me postré ante el Señor y me puse en oración, hermanos. Y le dije, bueno, Señor, dame el discernimiento y dime por qué tuve que encontrarme a esta persona. Y ahí comprendí, hermanos, el poder de la oración. Porque yo todos los días, por la mañana y por la noche, me postro ante el Señor y le digo, Señor, yo te pido por mis hermanos alcohólicos, drogadictos y prostitutas en el cual yo me encontraba. Sácalos como a mí me sacaste de ese mundo. Y días atrás yo le decía a mi madre, le decía, ¿cómo me gustaría, mamá, que cuando estemos en la vida eterna, en el reino de los cielos, conocer a toda esa gente que oró por mí, ni siquiera me conocía? Y me gustaría que me dijeran, hey, tú oraste por mí, mira, aquí estamos en el reino de los cielos. Y me contestó el Señor Jesucristo a través de Sara. Eso significa que mis oraciones, hermanos, Dios las escucha todos los días. Y me mostró que Él es un Dios de poder. Y que así como me sacó a mí de ese lugar en donde ella y yo nos encontrábamos, a ella también la pudo sacar. El día de hoy está en estudio bíblico, los hermanos están tratando con ella. Y ella quiere cambiar su vida. Entonces, hermanos, el poder de la oración, y con eso yo cimiento más mi fe en la oración y en el poder del Señor Jesucristo. Es algo, un testimonio que yo quería compartir, que realmente yo no lo había dicho. Pero creo que este es un lugar especial para predicar y decirlo. Y que se den cuenta que para Dios no hay ningún problema en tu vida. Los problemas tú te los haces solitos. Mas sin embargo, cuando tú te postras y le dices, Señor, tengo este problema, Él se encarga de quitártelo. Y aquí vamos a ver en la palabra de Dios, ahora sí, hermanos, de cómo el Señor Jesucristo nos va a enseñar a vivir. Porque hay dos caminos en la vida que yo les mencioné, que ¿cuál es? El de la vida y el de la muerte. En esta tarde, ¿tú qué camino quieres tomar, hermano? Yo aquí tengo tu respuesta. Yo vivía en ese mundo, vivía en la miseria, vivía en la muerte. Pero yo no conocía este libro tan poderoso que es la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. Aquí no hay adicciones, aquí no hay depresión, aquí no hay enfermedades, porque Cristo Jesús te sana de cualquier cosa. Y si te tiene en prueba, es porque tiene algo bueno para ti. Y aquí es donde vamos a ver la palabra de Dios. Y yo hoy quiero, hermano, que tú vivas y que no hagas lo que yo hice, que viví en la muerte. Yo lo que quiero en este día para ti es que tengas vida eterna. Los invito a que abran su libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me ayuda a leerlo? Por favor. 1 y 2. Cuida de poner ahora todos los mandamientos que te ordeno hoy para que vivas, seamos cada quien que entre a poseer la tierra que se dio por tu a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde
¿Qué les acabo de decir que quiero para cada uno de ustedes? La vida eterna. Y Dios nos ha prometido la vida eterna. Y es difícil seguir los mandamientos del Señor. Es muy, muy difícil. Y aquí lo que más me impresiona a mí es de cuántos años Dios trajo al pueblo de Israel en el desierto. 40 años. 40 años en el desierto. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, si lo vemos humanamente, cuántos estamos en el desierto en este momento? ¿Cuál es el desierto que mundanamente estamos viviendo? La depresión, las adicciones, la falta de amor, la separación de la familia. Ese es el desierto que ahorita en este momento está viviendo en el mundo que estamos viviendo. Mas sin embargo, Dios mandó 40 años a Moisés. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? Para humillarlos, para probarlos. Y en este momento el Señor Jesucristo te está humillando y te está probando. Pero no porque tenga algo malo para ti, hermano, sino porque tiene un propósito que se llama vida eterna. Pero lamentablemente ese desierto nosotros lo tomamos porque decimos que Dios no nos ama, porque le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos está pasando. Y hermano, yo te quiero decir que Dios nos dio una virtud y un don que se llama libre albedrío. Y tú eliges la vida que tú quieras, así como yo elegí mi vida. 14 años de ser un adicto, un alcohólico, que yo no sabía más otra cosa más que distribuir drogas. Ese era mi desierto. Y yo culpaba a Dios. Y yo cuando empecé a leer esta historia de Moisés, yo decía, bueno, Dios, tú me tenías en el desierto. Pero yo no entendía por qué. ¿Por qué me humillaba el Señor? ¿Por qué me probaba? ¿Por qué tuve que vivir todas esas anécdotas en mi vida? ¿Por qué vivía con depresión? ¿Por qué vivía con angustia, con tristeza? Pues porque no había fe en mi corazón. Porque Cristo Jesús no vivía mi vida. Y 40 años mandó a Moisés. Y sin embargo, Moisés no se quejó nunca. Siempre hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos cuesta tanto trabajo, hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermano, yo te quiero preguntar en este momento, ¿tú en qué quieres vivir? ¿En el desierto de tu vida? ¿O quieres vivir en el manantial de agua viva que el Señor Jesucristo te está ofreciendo? ¿Y sabes cómo vas a vivir en ese manantial? Palabra de Dios y oración, hermano. Eso es lo único que te va a poder sacar de donde tú te encuentres. Vamos a leer el versículo 3 de Deuteronomio 8, versículo 3, y dice: te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En este momento Dios te está humillando. Yo no sé cuál es tu problema, si vienes aquí por depresión, si vienes por adicciones, si vienes por tristeza, porque tienes problemas en casa. A veces piensan que nosotros como cristianos no tenemos problemas y vivimos tranquilamente, y no, al contrario, nosotros tenemos más luchas todavía. Porque es difícil no alimentar el pecado, y más cuando conoces la verdad. Pero no hay nada imposible para Dios, porque